Bien, vamos a orar primeramente y vamos a ponernos en las manos del Señor para dar inicio a esta clase. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias te damos por este día especial que tú has escogido, preparado, Señor, para alabarte, para adorarte, para servirte, Señor, y para ser edificados mutuamente. De manera particular, Señor, a través de la enseñanza y predicación de tu palabra, estamos aquí, oh Dios. Te rogamos que tú nos perdones, en primer lugar, nos limpies de nuestro pecado, de nuestra maldad, de arrogancia, de cualquier clase, Señor, de pecado que haya en nosotros. Nos limpies, Señor, y nos purifiques en la sangre del Cordero. Y también, Señor, que nos des mentes y corazones dispuestas para poder estar dispuestos con una conciencia aquietada, tranquila, y recibir lo que tú tienes para nosotros. Sé con nosotros, oh Dios, que tu Espíritu Santo nos ilumine al entendimiento de tu palabra. Te lo rogamos, oh Dios, en Jesucristo. Amén. Bien, entonces rápidamente, como les decíamos, hacer un repaso. ¿Qué entendemos por la divina providencia? Díganlo. Es para ustedes, no es para mí. Es el decreto de Dios en acción. Muy bien. ¿Algo más que quieren decir? La ejecución del decreto de Dios. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre el decreto de Dios y su divina providencia? Ya, bueno, en parte lo han dicho. Pero ¿cuál es la diferencia entre el decreto de Dios y su divina providencia? El decreto se estableció y la divina providencia es la ejecución de los distintos periodos de tiempo, por decirlo así, distintos. Sí. El decreto de Dios, hermanos, acuérdense, es el plan de Dios. Tiene que ver con el plan de Dios que fue escrito, diseñado, ¿desde cuándo? Desde la eternidad, ¿no es cierto? Y la divina providencia tiene que ver precisamente con el gobierno o con el desarrollo de ese plan o de ese decreto que fue planeado desde antes de la fundación del mundo. O sea que de tal manera que las cosas que Dios ha decretado desde antes de la fundación del mundo, sí o sí se van a cumplir, ¿verdad? Sí o sí se van a llevar a cabo. Bien. Entonces ya hablamos acerca del autor de la providencia. ¿Quién es? Dios. Dios. El soberano, creador de todo. Él es el autor, por supuesto. El fundamento de la providencia, ¿cómo dicen? Exacto. Dios en su infinito poder y sabiduría. Ese es el fundamento de la divina providencia. Todo está en la mente del Señor, en esa mente sabia y en ese poder que Él tiene para hacer lo que Él quiere. Acuérdense, nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Muy bien. La esencia de la providencia, o sea, ¿en qué consiste la providencia? Sostiene, dirige, dispone. O sea, cuando habla de dispone, es que
Él dispone todas las cosas o circunstancias de tal manera que su decreto se lleve a cabo. Exacto. Gobierna, ¿no es cierto? Muy bien. Los objetos de la divina providencia, ¿quiénes son? ¿Sobre quiénes Dios es soberano? En otras palabras, sobre todas sus criaturas, ¿no? Todas, desde la mayor hasta la más pequeña, desde las galaxias hasta las hormigas, todo absolutamente, ¿verdad? Corresponde o está bajo el gobierno del Señor. Muy bien, en un sentido general. La naturaleza de la divina providencia, pues, corresponde a su sabiduría y su santidad, ¿verdad? O sea, en otras palabras, corresponden a su carácter, a lo que Él es. Nuestro Dios es un Dios santo que está muy por encima de todo, ¿no es cierto? Y por supuesto, Él sabe qué es lo mejor en cada circunstancia. La compatibilidad de su providencia con su creación, bueno, es decir, que todo lo que sucede en esta vida cumplen el fin o el propósito para el cual fueron creadas las cosas. En un momento, de pronto vamos a ver un ejemplo, perdón la redundancia. El sol, ¿para qué fue hecho? ¿Alguien recuerda? Génesis 1. En una palabra, en dos palabras, para señorear en el día. ¿Y la luna? En la noche. Para eso fueron puestos ahí. Ahora, como vamos a ver en un momento, no son esenciales en el sentido más absoluto de la palabra, porque de hecho antes que hubiera sol ya había luz. ¿Se sabía? En el relato de Génesis vemos eso. Ya había luz y todavía no estaba el sol. Así que la luz, en otras palabras, no depende del sol. Pero Dios, en su divina providencia, establece el sol como la lumbrera mayor para que señoree en el día, de tal manera que así ocurra regularmente, ¿no? Que esa sea la manera o el método por el cual el día sea día, la noche sea noche, en fin. Eso tiene que ver con la compatibilidad de la providencia y con su creación. Las causas determinantes de la providencia, su presencia infalible. ¿Recuerdan qué significa presciencia? ¿Ah? Conocimiento previo. Y eso que dice infalible. Exacto. En otras palabras, ya lo dijimos, que todo lo que Dios ha determinado o ha decretado, sí o sí va a suceder, indefectiblemente. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Su presencia infalible. Esa es una causa determinante. Lo que Dios sabe que va a ocurrir porque Él lo ha así determinado. Y eso es la segunda parte que dice, según el libre e inmutable consejo de su propia voluntad. ¿Ok? Bien. ¿Y la meta de la providencia? Ahí está. Para su propia gloria, para alabanza de su gloria. Ok. Todos estos elementos que acabamos de mencionar, esto solo era un recuento, ¿no? Estos elementos son los que están incluidos en el párrafo 1 del capítulo 5 de la confesión, que tiene que ver con la divina providencia. O sea que ya podemos decir que abarcamos el primer párrafo estudiando estos elementos. Hoy vamos a seguir con el segundo párrafo de la confesión en el capítulo 5. Ahí lo tienen.
Y este párrafo tiene que ver con el uso de los medios. El uso de los medios. Porque si bien es verdad que Dios es un Dios que es soberano, que está por encima de todas las cosas y que Él hace lo que le place, ¿no es cierto? Dios es un Dios de orden también. ¿Sí? Dios es un Dios de orden de tal manera que Él ha establecido las causas y los medios a través de los cuales las cosas deben ocurrir. O sea, Dios no creó las cosas y las deja a la deriva. A ver si de alguna manera, no sé, mágica o por coincidencia, resulta lo que Él planeó. No, Él no deja nada a la deriva. Él está en control absolutamente de todo. Y para eso Él ha establecido medios. Esa es la palabra. Él ha establecido medios de tal manera que va a ocurrir sí o sí lo que Él ha decretado. Entonces la confesión dice en el párrafo 2 lo siguiente. Aunque en relación con la presciencia, ya vimos lo que es la presciencia, y el decreto de Dios, por supuesto, la causa primera, eso ya se dijo, todas las cosas suceden inmutable e infaliblemente, eso también ya se afirmó, ¿no? O sea, que todo ocurre sí o sí de acuerdo a las causas que son su presciencia y su decreto. De modo que nada ocurre a nadie por azar o sin su providencia. ¿Sí? No como algunos dicen o pretenden enseñar. No, usted tiene el destino en sus manos, ¿no? Sí, se han escuchado esa frase, ¿verdad? Cada quien se labra su propio destino. Es común escuchar eso. Bueno, claro, es verdad que en cierta manera uno recoge lo que siembra, ¿no es cierto? Eso es verdad también. Pero eso precisamente es parte de una ley que Dios mismo ha establecido. ¿Ve? Que lo que el hombre cultivara, eso también segaría. Pero eso fue porque así Dios lo estableció. Pero en última instancia, como dice aquí la confesión, nada ocurre a nadie por azar o sin su providencia. Que a nadie se le ocurra pensar que las cosas se le están saliendo de control al Señor. En una u otra circunstancia, sea cual sea. No, al Señor nada se le sale de control. Acuérdense, la divina providencia tiene que ver precisamente con el hecho de que Él gobierna soberanamente sobre todas las cosas. ¿Estamos claros en eso? Eso es sumamente importante. Eso es sumamente importante. Sin embargo, aquí viene el énfasis del texto o del párrafo. Sin embargo, por la misma providencia, ¿ven? Por la misma providencia, las ordena de manera que ocurran según la naturaleza de las causas secundarias. ¿Qué quiere decir eso? Las causas secundarias tienen que ver con las leyes que Dios mismo ha establecido. Ese es el punto. Les mencioné hace un momento. Lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Esa es una ley, vamos a decir, natural. Si usted es una persona, no sé, rencorosa, enojona o qué sé yo, bueno, vas a tener problemas en la vida definitivamente. Por defecto, ¿no? Eso va a pasar. O si nos vamos al campo de la ciencia, por ejemplo. ¿Cómo es que hay día y noche? Bueno, Dios estableció una ley que se llama de rotación. Entonces la Tierra gira sobre su propio eje de tal manera que hay una parte que es día y hay otra parte que va a ser noche. Y Dios lo estableció así. Y desde que Dios lo estableció no ha parado.
¿verdad? Esa es una ley que Dios... A eso es lo que aquí la confesión le llama la naturaleza de las causas secundarias. O sea, que las cosas van a ocurrir de acuerdo a esas leyes que Dios mismo ha establecido. ¿Se entiende? ¿Verdad? La gravedad es otra ley. Que todo lo que sube tiene que bajar. Es otro ejemplo. Y bueno, sí, hay muchos ejemplos que pudiéramos citar. Ok. Ahora, como dice aquí, ya sea necesaria, libre o contingentemente. Bueno, lo que quiere decir simplemente es que Dios establece estos medios para que las cosas ocurran sí o sí, ya sea, como dice ahí, necesaria, libre, o sea, porque Dios así lo estableció, o contingentemente, o sea, una al lado de la otra. Porque es necesario que así sea y porque también es la voluntad de Dios que así ocurran las cosas. Ahora, eso es vamos a decir, la definición o lo que la confesión nos presenta. Pero como ustedes saben, hermanos, a mí lo que más me gusta y lo que yo quiero que ustedes aprendan, más que conceptos, bueno, esto es importante porque nos ayuda a entender un poco, pero es lo que la Biblia enseña respecto a esto, ¿no? A este tema tan importante. Obviamente estas conclusiones que tenemos aquí son sacadas de las Escrituras, como veremos en un momento. Esto no es solamente un invento de los hombres. Entonces, para ello, hermanos, aquí les voy a poner una tarea. Tenemos una lista de textos, son bastantes, ¿no? Yo quiero, voy a darle un texto a un hermano diferente. Y vamos a ver de qué manera o cuál fue el medio. Acuérdense que estamos hablando del uso de los medios, ¿sí? ¿Cuál es el medio que Dios usó allí para llevar a cabo su voluntad o su propósito? ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer aquí ahora. Entonces vamos a empezar aquí. Avieser, si tú nos ayudas con Génesis 8:22. Ese va a ser un texto. Hermano Ricardo, si nos ayuda con Éxodo 21, 12 y 13. Hermano Guillermo, Deuteronomio 19, versículos 3 al 5. Hermano Raúl, Ruth, capítulo 2, versículos 2 al 3. Hermano Jesús, Primera de Reyes, o primero, más bien, primer libro de Reyes 22, versículos 20 al 22. Hermano Juan, Proverbios 21, 31. Estoy asignando y luego entonces vamos a ir a los diferentes textos, ¿no? Hermano José, Isaías 10, del 5 al 7. Isaías 10, del 5 al 7. Hermano Jesús, allá atrás, Jeremías 31, 35. Jeremías 31, 35. Hermano Jesús, ¿está ahí? No, él está en la clase. Me pareció verlo hace un momento, pero bueno. Fanor. Oseas capítulo 2, versículos 21 al 22. Oseas 2, 21 al 22. Hermano Guadalupe, Mateo 26, 41. Mateo 26, 41. Hermano Eliseo, Lucas 13, 2 al 5. Hermano Alfredo, Juan 17, 17. Hermano Dani, Hechos 27, versículos 22, 31 y 42 al 44. Esas diferentes porciones. Y que, bueno, faltan dos textos más. Mecho, si nos ayudas con 1 Corintios 1:21. 1:21. Y el hermano Rolando, Efesios 6, versículos 18 al 19. Efesios 6, 18 al 19. Ok, y yo voy a terminar con el último de Filipenses. Si alcanzamos y si no, está bien. Entonces, vamos a ver en estos textos que ustedes mismos van a leer. Primero, ¿qué se proponía Dios? ¿Cuál era el propósito de Dios? ¿Y cómo lo logró? ¿O cuál fue el medio que Dios usó? ¿Ok?
Entonces vamos a escuchar Génesis 8:22. Dice, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Bien, para empezar, ¿alguien recuerda el contexto de este pasaje? Sí, luego del diluvio. Eso fue después del diluvio. ¿Y qué sucedió después del diluvio? ¿Recuerdan? ¿Qué hizo Dios con Noé? Hizo un pacto. Hizo un pacto. Y en términos generales, ¿de qué se trataba ese pacto? Exacto, de no destruir la tierra. Este es, también en otras palabras, es lo que se le llama el pacto de la gracia común. Sí lo han escuchado, ¿verdad? Que tiene que ver precisamente con eso, ¿no? Con que Dios no iba a volver a destruir la tierra en agua. No que no la va a volver a destruir nunca, no, eso no, sino que por lo menos en agua dice que ya no va a ser otra vez. Ahora, ¿cuál es la promesa que Dios da en ese pacto? Fue lo que acabo de leer a Abiezer. Eso se vale. Eso se vale para cumplir estaciones. A eso voy. Bueno, entonces ya sabemos cuál era el propósito de Dios aquí. Era no destruir la tierra en agua. ¿Cuáles son los medios que Dios iba a usar para no destruir la tierra? Ahora sí. ¿Cómo dice Abiezer? Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Hermanos, esto del día, la noche, de las estaciones, la sementera, la siega, etcétera, todo eso son leyes establecidas por el Señor y son medios, por eso traemos los textos. Son medios que Dios estableció para que sí o sí la tierra permanezca. Oigan esto, porque si no fuera de esta manera, hacía mucho ya que la tierra sería un caos total, o hubiera ya hasta dejado de existir. Pero Dios establece orden en esto para cumplir ese pacto que hizo con Noé. ¿Ibas a decir algo? Sí, que en este caso, o sea, el medio no sería la palabra de él, o sea, claro, su promesa y ya el cumplimiento, pues sí es lo que iba a suceder el día, ¿no? Sí. El medio no sería la palabra. Mira, siempre, esa es una buena pregunta, un buen aporte. Siempre vamos a ver, y en todos los casos prácticamente, qué es la palabra de Dios. Definitivamente, vamos a decir, esa es como la garantía, se puede decir, de que sí o sí Dios va a cumplir lo que Él prometió. Es su palabra. Lo vimos también en la prédica, ¿no? Como Dios, quien es veraz, Él cumple sí o sí. Pero aquí estamos refiriéndonos más a los métodos o instrumentos de los que Dios mismo se vale para llevar a cabo su propósito. Es lo que nos referimos. Sí. Éxodo 21, versículos 12 y 13. El que hiere a alguno haciéndole así morirá, él morirá. Uh-huh. El que hiere a alguno haciéndole morir, él morirá. Más el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir. Este texto es interesante. ¿Qué tenemos allí? Primero, vamos a ver. ¿Qué propósito ven ustedes aquí en este texto que Dios tenía? Hacer morir a alguien. Oigan eso. Mire cómo dice el versículo 13. Mas el que no pretendiera irlo, sino que Dios lo puso en sus manos. O sea que Dios ya tenía determinado hacer morir a esa persona. Ese era el fin. ¿Ve? Ahora, ¿de qué medios, o en este caso, de qué medio Dios se pudo valer para hacer morir a esa persona? De otra. Y por lo que vemos aquí, puede ser accidental incluso el caso, ¿no?
Porque dice, el que hiriere a alguno, haciéndole así morir, o sea, en otras palabras, el que lo hiciera intencionalmente, pues claro, él tiene que morir. Entonces, esa es la paga. Pero el que no pretendía herirlo, o sea, fue por accidente. Y ahora, para complementar mejor ese punto, está el texto de Deuteronomio, hermano Guillermo. Escuchen, está relacionado con Éxodo, pero nos da un poco más información. Deuteronomio 19, 3 al 5. Arreglarás los caminos y dividirás en 3 partes la tierra que Jehová tu Dios te dará en heredad. Y será para que todo homicida huya allí. Y este es el caso del homicida que huirá allí y vivirá. Aquel que hiere a su prójimo sin intenciones, sin haber tenido enemistad con él anteriormente, como el que fuere de su prójimo al monte a cortar leña, al dar su mano el golpe con el hacha para cortar algún leño, saltaré el hierro del cabo y diere contra su prójimo, y éste muriere, aquel huirá a una de estas ciudades y vivirá. Ok, rápidamente para ponernos en contexto. Aquí, acuérdense, Israel está a punto de entrar a la tierra prometida. Ya estamos en Deuteronomio. Dios quería que Israel tuviera algo que se llama ciudades de refugio. Así se llama. Para que en casos como el que se acaba de mencionar, el homicida pudiera ir y refugiarse en esa ciudad. Una vez estando en esa ciudad, ya el vengador no podía hacer nada, ¿no es cierto? Esa era la idea. Otra vez, ¿cuál era el propósito aquí? Ya lo dijimos, hacer morir a alguien. ¿De qué medio Dios se pudo valer aquí? Aquí de hecho menciona un caso en particular. Por ejemplo, van 2 al monte a cortar leña. Y resulta que a uno se le sale el hierro de la leña y mata a su prójimo. El texto es claro, ¿no? Sí. Dice, y aquel que hiriere a su prójimo sin intención y sin haber tenido enemistad con él anteriormente. O sea, que no fue algo a propósito, no fue con intención. Fue accidental. ¿Y qué ocurre? ¿O cuál fue el medio que Dios usó aquí? Bueno, en su soberanía Dios quizás permita que el hierro del hacha se salga y mate al prójimo. Miren, hermanos, vamos viendo cómo Dios en su soberanía, Él se vale de medios para lograr lo que Él quiere. Si Dios tenía en mente hacer morir a alguien, Dios puede hacerlo. Y de maneras que no podemos saber muchas veces. Pero sí o sí Él va a lograr su propósito. En este caso, como digo, es un ejemplo de 2 que suben a cortar leña. En Ruth capítulo 2, este va a ser otro caso diferente. Versículos 2 al 3. Sí, el micrófono. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos halle gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Boz, el cual era de la familia de Elimelech. Hermanos, también en la ley hay una parte de la ley que se llama la ley del levirato. Creo que sí, es del levirato, si no estoy mal. Que consistía básicamente en que si, por ejemplo, se casaba un hombre y una mujer, ¿verdad? Moría aquel hombre, ¿quién podía redimir a esa mujer? ¿Quién? El pariente más cercano. Normalmente eran los hermanos. Ustedes recuerdan el caso de Judá, ¿no es cierto? De los hijos de Judá, que murió este hombre y entonces, ya conocen la historia. Judá
le dijo, no, él está muy pequeño todavía, esperemos, bla, bla, bla. Pero el punto es este. Siempre el pariente, se trataba de que el pariente o uno de los parientes más cercanos redimiera a esta mujer para que ella no quedara desamparada, ¿no es cierto? Ok, ustedes ya conocen la historia de Ruth también, ya saben, Elimelech y su familia se fueron a Moab, allá muere Elimelech, bueno, allá se casan sus dos hijos primero, se casan sus hijos, pero resulta que estando en Moab muere tanto los hijos como el padre, mueren todos, bueno, los hombres. Y Noemí se regresa a la tierra de Canaán. Y junto con ella, Ruth, ¿no es cierto? Ruth. Entonces, pues Ruth sale, bueno, habla con Noemí y le dice, bueno, te ruego que me dejes ir al campo, o sea, pues tenemos que hacer algo, ¿no? Y a ver qué pasa. Y dice el texto, esto es muy interesante, dice, y aconteció que aquella parte del campo, o sea, donde Ruth fue a espigar, ¿de quién era? ¿Y quién era vos? ¿Un pariente? Exacto. No era obviamente hermano de su ex marido, porque acuérdense, los dos hermanos habían muerto también, ¿ve? Pero sí era un pariente cercano, ¿no? De su marido. O sea que, otra vez, ¿cuál es el fin aquí? ¿Qué vemos aquí? ¿Qué propósito tenía Dios aquí en esto? El cuidado exactamente, el cuidado de Ruth y de Noemí, por supuesto también. Dios tenía, en este caso particular, Dios quería cuidar de estas mujeres, redimirlas, ese es el término que se usa, redimirlas. ¿Y cuál es el medio que Dios usa para redimir a Ruth, en este caso? Que sin ella saber fue a dar al campo. Una casualidad. Que pudiéramos decir, mira qué casualidad. Llegó justo donde, ¿cierto? Pero ¿qué dice el texto? No, o sea, llegó donde tenía que llegar. Había otro familiar más cercano, no sé si recuerdan la historia, que Boaz incluso le tuvo que pedir hacer un juramento delante de los jueces, ¿sí recuerdan? Porque había uno más cercano que Boaz. Pero esto también es interesante. Boaz no pasó por alto ese otro familiar. Dijo, mira, hay alguien más cercano que te puede redimir, así que vamos a ir con él. Si él te redime, yo quedo libre de este juramento. Pero si no te redime, entonces yo me hago cargo de ti. Y fue y hizo todo lo que tenía que hacer según la ley, ¿verdad? Y aquel no quiso redimirla, entonces dijo, ok, ahora sí, entonces yo me hago cargo. Pero mira la providencia de Dios, ¿no? Ruth es un libro que nos enseña bastante sobre eso. Primero de Reyes, capítulo 22, versículos 20 al 22. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora lea el verso 34, hermano, versículo 34. Y un hombre disparó su arco a la aventura e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura, por lo que dijo él a su cochero, da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Muy bien. Pregunta, este caso creo que ya lo hemos estudiado antes. ¿Cuál era el propósito de Dios aquí, específicamente? ¿Qué quería Dios aquí? ¿Quién? ¿Que muriera quién? El rey. ¿Cómo se llama el rey? Hermanos, básico.
El esposo de Jezabel. Acab. Ok. Dios quería la muerte de Acab, ¿no? Ya le había llegado la hora, en otras palabras. Y lo vemos por lo que en la primera parte que leyó el hermano Jesús, cuando dice ¿verdad? Un espíritu salió y decía de una manera y otro, y hasta que salió y dijo, yo lo voy a hacer, y ¿verdad? Voy a hacer espíritu de mentira en la boca de sus profetas. ¿Y qué dijo Dios? ¿Ves? Dice, lo inducirás y aún lo conseguirás. En otras palabras, ya eso estaba asegurado, sí o sí. Y en el versículo 34 tenemos algo interesante. Y un hombre disparó un arco a la aventura. Entonces, ya sabemos cuál es el fin aquí. ¿Cuál fue el medio que Dios usó? Bueno, aquí podemos hablar de dos medios, de hecho. ¿Cuáles fueron los medios que Dios usó en este caso para que Acab muriera? Primero, el espíritu de mentira en la boca de sus profetas. Muy bien. Eso fue un medio. Y como dijo ahí, y lo conseguirás, y lo consiguieron, ¿no es cierto? Consiguieron convencer a Acab de ir. Aunque Micaías le dijo que no. Mire cómo dice en el versículo 28. Dijo Micaías, si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Y ya sabemos qué pasó. Así que un medio que Dios usó aquí, ¿cuál fue? Los falsos profetas. ¿Y cuál otro medio Dios usó? Según el versículo 34. Una flecha. Que ni siquiera fue con dirección específica. El texto lo dice. Fue como a la aventura. Tú sabes, los flecheros levantan sus arcos, disparan y preciso. Dice que entró por entre la juntura de la armadura. O sea, qué casualidad. ¿Cómo es? Bueno, otra vez, ¿qué vamos viendo? Que nuestro destino, el destino de todos, no es casualidad, está en las manos del Señor. Dios ya había determinado la muerte de Acab y sí o sí se iba a cumplir. Y ya vimos cuáles fueron los medios que Dios usó. Interesante, ¿no? Esto a mí me emociona, ver la manera como Dios obra, como Dios actúa, es sumamente interesante. Veamos otro texto en Proverbios 21:31. El caballo se alista para el día de batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Ok. Bueno, este no es un caso como tal. Este es un proverbio, obviamente. Pero ¿qué vemos aquí? Vamos a ponerlo en estos términos. ¿Cuál sería el propósito aquí, según el texto? Sí. El caballo se alista como para ir a hacer lo que Ajá. es obvio. Pero ¿quién da la victoria? O sea, en el caso, por ejemplo, ¿no? De una guerra, de una batalla, Dios ha determinado una victoria. Ese es el fin o el propósito. Ahora, para que eso sea realidad, ¿qué tiene que ocurrir? Bueno, si no salen a la guerra, pues no hay victoria. Así de sencillo. ¿Se dan cuenta? Hay un fin y hay unos medios. Es lo que estamos viendo. Hay un fin y hay unos medios. Si no preparan el caballo, si no preparan la armadura, obviamente no van a tener la victoria. Ok, Isaías 10, versículos 5 al 7, que no tiene. Oh Asiria, vara y ventáculo de mi furor. En su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojo, arrebate presa y ponga para ser hollado como lodo de las calles. Aunque él no lo pensará, así su corazón lo imaginará. De esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones
no pocas. Bien. Pregunta. ¿Cuál era el fin aquí, el propósito de Dios? Ajá. ¿Quién lo mencionó? Por ahí escuché. Castigar a Israel. Dice, versículo 6, le mandaré contra una nación pérfida y sobre el pueblo de mi ira. El pueblo de su ira, ahí en ese contexto, es la nación de Israel, exactamente. Ese era el fin el propósito de Dios en este caso. Ahora, ¿de qué medio, de qué instrumento Dios se valió para castigar a su pueblo? ¿De quién? No escucho. Del rey de Asiria. Dice, oh Asiria, vara y báculo la expresión que usa es clara, ¿no? Vara y báculo de furor, en su mano he puesto mi ira. Aunque, como dice el versículo 7, él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará. Oigan eso. Los cálculos, los pensamientos del rey de Asiria, ¿cuáles eran? Dice aquí, desarraigar y cortar naciones no pocas. O sea, eso es lo que el hombre quería por naturaleza. Conquistar el mundo, literalmente. Ese era su pensamiento. Ahora, lo que él no sabía es que con ese pensamiento malévolo, porque es malévolo, y ciertamente Dios después castigó a Siria por lo que hizo también. Esa es la otra. Aquí a propósito, aunque Dios usa medios, los medios también son responsables de lo que hacen. Este es otro punto interesante. Los medios también son responsables. El rey de Asiria no sabía lo que Dios estaba haciendo con él. No sabía que Dios estaba tratando con su pueblo de Israel. Su fin, o lo que él tenía en mente era otra cosa. Pero vemos la escritura clara. Dios lo está usando como ¿qué? Como una vara de corrección. ¿No les parece interesante? Otro texto en Jeremías 31:35. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Ok. Aquí este era el texto en el que estaba pensando hace un momento. Según este texto, ¿cuál es el fin de Dios o el propósito que Dios tiene? Tiene conexión con lo que se leyó en Génesis 8, ¿recuerdan? ¿Cuál es el propósito de Dios según este texto? Exacto, sostener, muy bien, sostener su creación, ¿no? Dar mantenimiento, fruto en la tierra y todo lo demás. Proveer el día, la noche, pero mire lo que dice, así ha hecho Jehová que da el sol para la luz del día. Y como les dije hace un momento, cuando ustedes leen el relato de Génesis 1, van a ver que ya había luz y todavía no había sol. ¿Ven? Es interesante eso. Sin embargo, Dios, en su soberanía, estableció un medio ordinario, vamos a ponerlo en esos términos. ¿Cuál es el medio ordinario para señorear el día? El sol. Oigan esto, Dios no necesita de sol, pero Dios así lo quiso establecer. Sin duda alguna, el sol es vital para nosotros, para la tierra, etcétera, para la vida es vital. No por sí mismo, sino porque Dios lo estableció así. Ese es el punto, esa es la idea. Es vital porque Dios lo estableció de esa forma. Igual con la luna y las estrellas en la noche. Si no hubiera una luna, la tierra ya se habría inundado otra vez y no se habría cumplido Génesis, el pacto de Dios con Noé. ¿Ve? Porque eso es lo que controla las mareas, las diferentes fases de la luna y todo. Yo no tengo conocimiento suficiente sobre eso, pero sí sé lo que ocurre con ellos. Entonces,
vemos aquí en un texto como estos, cómo Dios sostiene su creación. Ok, otro texto, Oseas capítulo 2, versículos 21 al 22, allá. En aquel tiempo responderé, dice Jehová. Yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite. Y ellos responderán a Jezreel. Otro texto interesante. ¿Cuál es el fin aquí según el texto? ¿Qué se propone Dios aquí? Dios está haciendo una alegoría de un sembrador que dialoga con la creación, con los cielos y con la tierra. Y es Él quien va a sembrar a su pueblo en la tierra. Exacto. Dios está prometiendo que iba a haber provisión para su pueblo. En términos generales, ¿no? Ese sería el fin. Provisión para su pueblo. Ahora, ¿cuáles eran los medios que Dios iba a usar? El texto lo dice. La creación. ¿Cómo dice? La creación. La creación. Aquí están incluidos los cielos, la tierra, el trigo, el vino, el aceite, o sea, lo que se cultiva. Y dice que todos ellos responden ¿a quién? A Dios, a Jehová. Claro, otra vez ya dijimos, hay unas leyes que Dios ha establecido. Es interesante ver cómo en estas épocas, marzo más o menos, creo que se cultiva el maíz y cómo ya uno va en mayo, junio y ya ve cómo la milpa ha crecido. Ve, hay un proceso, ¿no? Pero Dios estableció unas leyes para eso. Y esas leyes obedecen ¿a quién? Al que las estableció. Exacto. Mateo 26, 41. ¿Quién lo tiene? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Aquí debemos, bueno, ¿cuál es el fin? Aquí, según este texto. Ya estamos pasando quizás de ámbitos un poco más físicos, terrenales, a ámbitos espirituales. ¿Cuál es el fin aquí según Mateo 26? Según el texto que leyó el hermano Guadalupe. No entrar en la tentación. Ese es el fin. Dice, ¿para qué qué? Para que no entréis en tentación. Ahora, ¿cuál es el medio que Dios ha establecido para ello? La oración. Hermanos, y aprovecho aquí porque esto sí, como ya es más de carácter espiritual, se puede aplicar mejor. No esperemos salir victoriosos de las tentaciones si no mantenemos una vida de oración. Ahí está claro. ¿Cuál es el medio que Dios estableció para salir libres de la tentación? Velar y orar. Eso es una aplicación también. No sirve como aplicación. Ese es el medio que Dios ha establecido. Claro, sabemos que Dios nos guarda y nos preserva, pero también ha establecido unos medios. De hecho, la oración es conocida como un medio de gracia. ¿Sí? Ahí tenemos ese medio, no lo desaprovechemos. Juan 17, 17, ¿quién lo tiene? ¿A quién se lo di? ¿A usted, hermano? Ok. Es que me salté Lucas, ¿verdad? Perdón, con razón que dije, sí me hace falta algo. Lucas 13, versículos 2 al 5, Eliseo. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató,
¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Esto es interesante. Estos son dos acontecimientos reales, hechos noticiosos, o sea, de conocimiento común, ¿no es cierto? Uno, la muerte de los galileos, cuya sangre Pilato mezcló con los sacrificios que se ofrecían. Y dos, la torre en Siloé que cayó y mató. ¿Cuántos? 18. Ok. ¿Cuál es? Pregunta. ¿Por qué razón el Señor trae estos hechos actuales de la vida real? Según, y noten que el versículo 3 y el versículo 5 dicen las mismas palabras. ¿Qué quería el Señor de alguna manera despertar o promover? El arrepentimiento. Exactamente. El arrepentimiento. Ahora, ¿cuáles son los medios, en este caso, cuáles fueron los medios que el Señor usó para llamar al arrepentimiento? ¿Cómo? Bueno, esa es la consecuencia si no se arrepentían. Exactamente. ¿Cómo el Señor se valía de recursos, no? Tomó estos dos hechos de la actualidad y los usó como un medio. ¿Para qué? Para llamar al arrepentimiento. Interesante, ¿no? Bueno, no está aquí, pero esto me recuerda, por ejemplo, el caso también de la mujer samaritana. ¿Qué quería el Señor con la mujer samaritana? Pregunta. Sí, exacto, llamarla al arrepentimiento también y todo eso. Pero, ¿cuál fue el medio que Dios usó para, digamos, empezar su conversación? ¿Qué necesidad tenía ella? Agua. Ella vino a sacar agua y Dios se valió de algo tan casual como ir a sacar agua para empezar a predicarle el evangelio. ¿Cierto? Muy bien. Ahora sí, Juan 17:17, hermano Alfredo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Cuál es el fin a la luz de este texto que Dios tiene? La santificación, ¿no es cierto? La santificación. ¿Cuál es el medio que Dios usa para santificarnos? Hermanos, así como les dije hace un momento de la oración, que es el medio que Dios nos dejó para no caer en las tentaciones, no ceder en la tentación, Dios también nos ha dejado un medio para crecer en santificación. Sabemos que Dios nos santifica, pero Dios nos dejó un medio para crecer en esa santificación. ¿Cuál es? No esperes crecer en santidad si no tienes contacto con las Escrituras. Ese es el medio que Dios estableció. El Señor mismo lo dijo claro: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Ese es el medio que ha establecido. Hermanos, ya el tiempo se nos fue. Uno más voy a saltar aquí. 1 Corintios 1:21, ¿quién lo tiene? 1 Corintios 1:21, Mecho. Dice, pues ya que por la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Gracias. ¿Cuál es el fin aquí a la luz de este texto? Salvar. Salvar. ¿Cuál es el medio que Dios ha establecido para salvar? ¿Se dan cuenta, hermanos? Dios es soberano. Dios va a cumplir sí o sí sus propósitos, sus decretos, lo que Él ha planeado desde antes de la fundación del mundo. Pero en términos regulares, en términos generales, lo hace haciendo el uso de los medios. Esa es la lección el día de hoy. Dios cumple sus propósitos, lleva a cabo sus decretos, pero lo hace haciendo uso de los medios que Él mismo
ha establecido. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Sí, hermano, aquí. Me gustaría que nos quedáramos con algo en mente acerca de esto. Mira, por un lado se están predicando las epístolas, estamos enseñando muchas cosas de la palabra de Dios y estamos siempre aprendiendo cosas espirituales de suma importancia. Pero ahora, yo le dije a Javier un día que yo no quería que nunca dejáramos en esta iglesia de hablar de los atributos de Dios. Los atributos de Dios, si se fijan desde dónde viene, cuando comenzó a hablarle de los atributos de Dios, no parece que estaban relacionados de esta manera tan unidos a las enseñanzas doctrinales de los apóstoles. Pero venimos desde una sombría grande, desde la creación del mundo. Todos los atributos de Dios, si los aprendemos a usar, hermanos, conoceremos este Dios que hace posible las doctrinas y las enseñanzas de las epístolas. Pero el problema de muchas personas es que no conocen a Dios. Y el propósito de estos estudios es que conozcamos al Dios de las Escrituras. Y ya, fíjese, Javier se los estuvo mostrando y ahora ¿dónde está aterrizando? En textos como Juan 17, que yo lo estoy usando precisamente en el mensaje. Textos como 1 Corintios 1:21. Porque estoy viendo un texto que dice que fueron y dice y que no hablaron. Y la gente, yo he oído mucho, inclusive una frase de los católicos de San Francisco de Asís que decía: vayan y prediquen y si es posible hablen. O sea, que no hablen, que con los hechos se predica, no tienes que hablar. No. El medio para que seamos salvos es la locura de la predicación, es el medio. No las obras no salvan. Dios quiso salvar al mundo por la locura de la predicación. Locura para los que la piensan como una locura, pero para nosotros no es locura. Así que lo que quiero decirles, cómo se enlazó los atributos de Dios con doctrinas tan fundamentales. ¿Y por qué las entendemos? Porque gracias a nuestro Dios conocemos al Dios que adoramos. Así es. Bien, hermanos, vamos a orar para cerrar esta parte. Padre bueno y misericordioso, bendito Señor, gracias damos por este tiempo, por tu palabra, Señor, que también es refrigerio para nuestras almas. Nos alimentas, nos sostiene. Gracias te damos, Señor, porque por medio de ella podemos acercarnos a ti, conocerte cada día más, estar en comunión contigo, Señor, y como acabamos de ver, crecer en la santidad. Así que gracias te damos por ello. Te rogamos, oh Dios, que nos mantengas unidos a ti siempre, en este mismo sentir, en este mismo espíritu. Que tú seas, Señor, nuestra fuente y nuestro sustento diario. Como decía el salmista: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Que ese sea nuestro mayor anhelo, nuestro mayor deseo. Te lo suplicamos, oh Dios, en Jesucristo. Amén.